Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Josefina Townsend. Bienvenidos al programa. Nos acompaña, como siempre, en el mundo de la mula, Farid Kahat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vemos cómo se ha extendido aquí la cuarentena. También ha sucedido esto en la Argentina. Lo hemos visto también en Colombia. Y parece ser, por ahora, la única alternativa que tenemos es que haya pruebas masivas a la mayor cantidad de la población. ¿Ves tú que todavía hay países que no están alineados en esto? Como por ejemplo Brasil, México. A ver, en el caso peruano, cuando el ministro de Salud dijo que teníamos todavía por delante las 2 semanas de mayor riesgo, básicamente estaba dando a entender que se iba a prolongar la cuarentena, porque digamos, no tiene sentido que cuando llegas al punto máximo de contagios, ahí levantes la cuarentena. Entonces era algo previsible dadas esas declaraciones. En el caso de México, Andrés Manuel López Obrador, como Donald Trump en Estados Unidos, ha ido retrocediendo respecto a su posición inicial y ha empezado a establecer restricciones, digamos, a la interacción social para establecer esta bendita distancia que exige la situación. El único gobernante está, digamos, sigue desafiando el consenso de la comunidad científica sin ambajes, es Jair Bolsonaro. Y en el caso brasileño es llamativo porque ya no hay virtualmente ningún actor que secunde su posición. Las Fuerzas Armadas, el vicepresidente, los No los militares. gobernadores, la mayoría del Congreso, la empresa privada, la gran prensa que, hizo, para decirlo claramente, conspiró contra Dilma Rousseff en algunos casos, ahora están de acuerdo en que, y la opinión pública, de hecho, se de paso, según las encuestas, están de acuerdo en que es necesario establecer la llamada distancia social. El único que parece no creer eso en Brasil con cierta prominencia política es el propio Bolsonaro. Es uno de los países en donde no solo no hay una cuarentena nacional, sino además el presidente y sus seguidores boicotean deliberadamente las cuarentenas que declaran los gobernadores de los estados. Así es. Y bueno, políticamente está muy preocupado Bolsonaro porque tiene más popularidad su ministro de Salud, el que ha dicho Eh, yo no voy a renunciar, no me voy de acá ni muerto. claro, dijo, no sé si sea médico, pero dijo un médico no abandona a sus pacientes. Sí. Se puso en esa situación, como diciendo, si Bolsonaro no está de acuerdo con lo que hago, que me vote. Y Bolsonaro, por suerte, no se ha atrevido a votarlo porque, digamos, parece haber presión militar, que creo que es algo a lo que él sí es Es, sensible. claro, que lo podrían votar a Bolsonaro en todo caso. Sí, digamos, no sería primera vez. Y él ya apoyó lo que en buena medida, en mi opinión, fue una remoción inconstitucional del cargo. En el caso de Rousseff no tendría mucha autoridad moral para cuestionar que se pudiera hacer algo similar, si fuera el caso, en su contra. Además, ya pierde un poco algo de discurso que había sobre a quién afectaba la enfermedad en el Brasil y en otros países, que era una enfermedad de ricos que venía de fuera, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya hay contagios y muertes en la Rosiña, ¿no? La gran favela en Río de Janeiro. Y también en el caso de México, si bien hay más medidas para aislar a la población, sigue diciendo cosas Andrés Manuel López Obrador, como por ejemplo que esto le ha venido como anillo al dedo para su gran transformación. A ver, presumo que eso va por el lado de que ese tipo de circunstancias, guerras, grandes recesiones y pandemias, son el tipo de circunstancias bajo las cuales se puede expandir la intervención del Estado en la economía, se puede generar mayor endeudamiento público y mayor déficit fiscal sin que apenas haya protestas por eso, cosa que obviamente no se podría hacer en otras circunstancias. Habría que decir en favor de López Obrador que contra todo pronóstico está manteniendo la disciplina fiscal. Se puede cuestionar sus decisiones de gasto, o sea, o de inversión, en qué decide invertir el dinero, pero no se le podía acusar hasta ahora, cuando menos, de llevar a cabo una farra fiscal. Probablemente eso empieza a cambiar y tal vez a cosas como esa se refiera cuando dice que esto le cae como anillo al dedo, pero digamos, a la gente común es a la que peor le cae. Habría que decir con claridad que los pobres suelen ser los que, como es habitual, sufren más estas circunstancias, porque suelen ser los que no tienen agua potable,
suelen ser los que no tienen capacidad de tomar distancia de los demás porque viven hacinados en las favelas como La Rosiña, y Sí. porque habitualmente tienen peor cobertura de salud porque no tienen con qué pagarla y no hay una cobertura universal garantizada por el Estado en países como los nuestros. Y hay, Entonces, la hay, idea de hay, que es hay una enfermedad cifras. de ricos es totalmente errada. Así es, y se va notando además claramente, por ejemplo, en el caso de Nueva York, donde una proporción muy alta de hispanos son los muertos, ¿no? Los muertos en Y de Nueva York son afroamericanos. y afroamericanos, primero hispanos y después Sí. afroamericanos. Más de Ujú. 30% de hispanos han muerto y más de casi 28% de afroamericanos. Claro, y probablemente si uno cruza información, digamos, sobre perfil étnico con información socioeconómica, nos demos cuenta de que como entre hispanos y afroamericanos hay más pobres que el promedio nacional, probablemente eso sea más importante para explicar que se hayan visto afectados en mayor proporción que el color de su piel o la lengua que hablan, ¿no? Eso es lo que dice el alcalde, por ejemplo, de Nueva York, ha dicho, ¿no? Son el 29% de la población los hispanos y representan el 34% de las muertes. También el gobernador también se ha referido a lo mismo, ¿no? Que también pasó con los huracanes. En Luisiana, por ejemplo, en Nueva Orleans, los que salían al techo a pedir auxilio, dijo, como no eran los blancos y como profesionales, sino eran las familias más pobres, generalmente negras. También se ha enseñado contra la población afroamericana. Yendo a Estados Unidos, estas son declaraciones de autoridades en Nueva York, ha renunciado en el día en que se ha conocido la cifra récord de muertes por el coronavirus, ha renunciado a seguir en la carrera presidencial Bernie Sanders. De hecho, no tenía ya alguna vía para conseguir los delegados necesarios, pero ¿hasta qué punto sus propuestas, que en campaña finalmente no ganaron, pueden tener más sentido frente a esta crisis? A ver, una propuesta de Bernie Sanders hubiera ayudado a enfrentar de mejor manera esta crisis. Estados Unidos es el único país desarrollado, el único absolutamente, en donde no hay una cobertura universal de salud garantizada por el Estado. Digo garantizada, no necesariamente provista por el Estado, porque hay países en donde efectivamente es el Estado el que ofrece servicios de seguridad, perdón, de salud pública a toda la población, como el National Health Service del Reino Unido. Pero hay países como Suiza, que siguen, digamos que copia la propuesta de Obama, en donde se obliga a los ciudadanos a adquirir seguro de salud y si no tienen los medios se les subsidia. El punto es que en Europa Occidental y en Japón toda la población tiene cobertura de salud. Estados Unidos es el único país desarrollado donde hay casi un 10% de la población sin ningún tipo de seguro de salud y hay probablemente un 10 o un 20, entre un 10 y un 20% adicional que teniendo seguro de salud tiene deducibles o copagos tan altos que en la práctica tiene que cubrir ella buena parte del costo de la atención. Claro, si no tienes trabajo, no tienes seguro. Además, claro, porque mucha gente obtiene el seguro efectivamente, no lo contrata ella misma, sino que lo obtiene a través del trabajo. Si se queda sin trabajo, pierde el seguro de salud. Y ahora hay Eh, millones que se han quedado sin trabajo, o sea, millones que se han Exacto, quedado sin seguro de salud. exacto. Y ese es el tema. O sea, las pruebas es cara y el tratamiento para el COVID-19 es caro. Si no tienes seguro de salud que cubra todos los gastos, buena parte del dinero o todo el dinero va a salir de tu bolsillo. Y hay gente que teniendo síntomas pospone el realizarse, digamos, las pruebas o el diagnóstico para ver si es COVID-19 lo que tiene o no, porque no tiene con qué pagarlo. Eso es algo que entre países desarrollados solo ocurre en Estados Unidos. La propuesta de Sanders, si hubiera sido llevada a la práctica, habría prevenido ese escenario. Aunque claro, ahora anuncia Trump que no van a tener que pagar por los tratamientos contra el coronavirus en los pacientes. Pero lo está diciendo ahora que Con son casi dos crisis, meses claro, después de que empezó la pandemia, o más de claro. un mes en todo Y, caso. y ya quizás se empieza a notar la crítica frente a la situación, ¿no? Porque leo ahora que estoy viendo CNN que el 55% de los encuestados señala que no está haciendo un buen trabajo el gobierno para lidiar con la crisis. Sí, lo que habría que tener en cuenta es que, a ver, uno ve los datos de Merkel, Sánchez en España, los datos de Trump. Eh, Hay este tema de lo que
digamos, de lo que en inglés se llama rally around the flag, o sea, Sí. hay un momento de grave crisis nacional que tiende a unir a toda la población Causa y, común. claro, hacer causa común y, claro, quien conduce el proceso es el presidente. Entonces, hay una primera etapa, veamos el caso de Vizcarra en el Perú, no hay que ir en realidad a otro país. Hay una primera etapa donde una gran proporción de la población, y en el caso de Trump no es tan alta como por ejemplo en el Perú, apoya al presidente. Pero hay una segunda etapa en donde se empieza a pasar factura, o empiezan a pasar factura en plural los errores cometidos durante la pandemia. Entonces, no, el nivel de aprobación que tiene cualquier gobernante en una circunstancia como esta es un espejismo, en el sentido de que no se va a sostener en el tiempo. Claro, un espejismo implicaría que no es real, pero es temporal, cuando mucho. Ahora, yendo a Angela Merkel, ¿qué está pasando con la Unión Europea? Ya lo hemos hablado en programas anteriores, pero ahora creo que se ve más clara todavía la división entre los países del norte y países del sur. Sobre todo Holanda, es la que está siendo muy dura con los reclamos de España y de Italia. A ver, Holanda, Alemania, los países del norte de Europa en general tenían el argumento de que en los buenos tiempos los países del sur gastaron sin medida ni clemencia y que luego cuando tienen una crisis de endeudamiento esperan que los países ricos del norte cubran parte de la cuenta. Hay un elemento de verdad, pero también hay un elemento de hipocresía en ese argumento, porque lo que nadie dice habitualmente es que, por ejemplo, países como Alemania o Francia contribuían a un fondo con el cual, bueno, no directamente, pero de manera indirecta, contribuían a un fondo para rescatar a países como Grecia, altamente endeudados. Lo que no se dice es que el dinero regresaba a Francia o Alemania porque finalmente no se quedaba en Grecia. Grecia con ese dinero pagaba a sus acreedores, que en muchos casos eran bancos alemanes y franceses. Entonces, digamos, hay esta actitud de yo soy la hormiga y la cigarra. Claro. Grecia es la cigarra que despilfarra, y cuando llegan los malos tiempos no tiene cómo guarecerse de la inclemencia del tiempo. Y Alemania, Holanda son la hormiga que trabajó en, eso, en los buenos tiempos para estar en condiciones de protegerse en los malos tiempos. Hay algo de hipócrita en ese argumento, pero además no es aplicable a esta No es situación. aplicable ese caso, nadie se quedó Claro. sin ahorrar, sino simplemente vino esta enfermedad que no solo ha atacado a Italia y España, sino también a Reino Unido, y cómo, incluso Boris Johnson, ¿no? En cuidados intensivos. Bueno, ahora se calcula que el país más afectado en términos relativos va a ser el Reino Unido. Ahora en este momento no se ve porque, claro, el Reino Unido está en otra etapa del proceso. Italia, todo parece indicar que Italia y España ya han tocado picos, o sea, ya han llegado a la cima de la curva de contagios y empezaría a reducirse. Pero en el Reino Unido todavía está en crecimiento. Cuando llegue a la cima, muy probablemente el Reino Unido en términos per cápita, o sea, por cada 100.000 habitantes va a tener más casos de contagio. Entonces, Y, claro, acá no es que los gobiernos hayan hecho algo mal, es que surgió una pandemia, claro, probablemente de lo que sí se les puede acusar es de no haber hecho pruebas masivas desde el primer día y no haber establecido restricciones de movimiento más temprano. Pero en todo caso, no es que ellos ocasionaron el problema, ¿no? ¿hay alguna Eh, democracia occidental, porque hemos hablado mucho de Corea del Sur, que sí esté logrando, que sí haya podido prever lo que iba a significar esta epidemia, esta pandemia? A ver, Corea del Sur y Taiwán serían casos ejemplares, pero De también Europa, Singapur, claro, en que no es Oriente, pero democrático. O sea, en otras palabras, el tipo de régimen político no parece ser la mejor variable para explicar la calidad de la respuesta estatal. Yo diría el que populismo. calidad de los servicios públicos, Uh-huh. y en el caso de, a ver, Taiwán y Corea del Sur tienen dos ventajas. Corea del Sur tuvo que enfrentar un brote de, creo que el MERS, o sea, el SARS que provino del Medio Oriente, en 2015. Entonces, había un know-how, o sea, un conocimiento de cómo proceder y había una cierta infraestructura montada para ese caso que se utilizó en esta ocasión. En el caso de Taiwán, una de las cosas que parece haber ocurrido es que, estando tan cerca de la República Popular China, tuvo información de primera mano, siendo además étnicamente china su población, tuvo información de primera mano que le permitió actuar temprano. Además, son países que pudieron, hasta donde recuerdo, en el caso de Taiwán también, fabricar los medicamentos para hacer
los diagnósticos, cosa que no pudo hacer un país como Perú. Entonces pudieron hacer diagnósticos masivos desde un primer momento, y contra lo que se suele creer, si bien no tuvieron una cuarentena generalizada como la peruana, tuvieron cuarentenas parciales. Los colegios cerraron, por ejemplo. Pero yo diría que los casos ejemplares, claro, las pandemias hay que tenerlo presente, llegan en oleadas. Sí. Y entonces han sorteado bien la primera oleada, habrá que ver cómo sortean las que vengan después. Japón, Alemania también, claro, otro claro, caso. En Japón han empezado a crecer nuevamente los casos de infección, pero por lo menos hasta ahora, Japón en buena medida, Corea del Sur, Taiwán, son gobiernos democráticos que han lidiado de manera ejemplar, dadas las circunstancias, con la pandemia. Pero también Singapur, un gobierno autoritario. Entonces, no parece que el régimen político sea la variable más importante para entender la calidad de la respuesta. Yo diría que probablemente sea la calidad de los servicios públicos y la oportunidad de la respuesta, si esta fue Pero temprana. son gobiernos democráticos de Oriente, ¿no? En Occidente, ¿a quién citarías? Bueno, Alemania. ¿qué? Alemania. Alemania, pero la propia Angela Merkel, y eso es interesante porque nosotros solemos creer que esta idea de que no se respeta la cuarentena es algo que solo nos pasa a los peruanos. Es así, El claro. claro, el gobierno alemán no ha decretado una cuarentena obligatoria por ley, pero sí ha hecho, digamos, ha obligado a sectores de la población a, por ejemplo, los infectados, pero también ciertos lugares públicos a cerrar o a aislarse, en el caso de los infectados. Y le ha pedido a la gente que mantenga la distancia social. Y una gran proporción de la población, sobre todo los más jóvenes, no están cumpliendo. Y la propia Angela Merkel ha tenido que salir en televisión a decir, si no nos hacen caso y no mantienen la distancia social que les estamos pidiendo que mantengan, vamos a tener que decretar una cuarentena. Entonces, claro, acá en ciertas zonas del país y además en un país mucho más pobre, Claro, donde hay gente que tiene que salir a trabajar por necesidad, más esto formal. está ocurriendo cuando están legalmente obligados a respetar la cuarentena. En Claro. Alemania no hay todavía, digamos, sanción legal por no mantener distancia social, pero el punto es que se le pide y la gente en una cierta proporción no hace caso. No es un problema solo del Perú. No, incluso en Nueva York el gobernador ha dicho ya no vayan a jugar frisbee al parque. ¿Cuántas Sí, veces pues. tengo que repetirlo? O sea, tiene que actuar Ujú. una cuestión paternal, ¿no? Y de responsabilidad. Estamos hablando de las maneras como han sido combatidas, de qué maneras diferentes han tomado los gobiernos, ¿no? Pero volviendo a nuestra región, ¿qué ha pasado en el Ecuador con Guayaquil? Conversaba con amigos míos de Ecuador y dice, la situación está muy focalizada en Guayaquil, casi en Quito no es de esta manera, y que además incluso llegaron a haber rumores que Lenín Moreno estaba en Galápagos, o sea, tan distante, se le sintió tan alejado, tan poco comprometido. Ecuador es un caso de aquellos en los que se hicieron mal varias cosas. Primero, los servicios de salud y aunque a muchos no les gusta que se diga, pero que estaban en un nivel de calidad relativamente bueno bajo el gobierno de Correa, se han deteriorado en parte por las políticas de austeridad, que llevaron a recortes también en el ámbito de la salud. Ese es un problema. O sea, una vez que surge la pandemia, la salud pública no era la mejor para atender a los infectados. Pero además hay dos factores adicionales. Oportunidad. No se actuó con celeridad. Y segundo, no se hicieron pruebas masivas. Una vez que la Pero pandemia... las hay, no hay casi apenas. Claro, claro, ahí entra el tallar el tema de que algunos dicen, bueno, no hay necesidad de que un país sea autosuficiente en todo porque puede conseguir todo aquello que necesita en los mercados internacionales. Eso es cierto en los buenos tiempos, pero cuando uno más necesita cosas como pruebas para detectar las infecciones, es cuando no las puede adquirir fácilmente en los mercados internacionales porque todos salen a comprar aquellos que no pueden fabricarla y los que pueden fabricarla restringen las exportaciones. Así Entonces, es. ese es el tipo de circunstancia en la que tener una industria farmacéutica propia podría haber ayudado, ¿no? En Ecuador y en Perú ni teníamos las pruebas, ni tenemos facilidades para adquirirlas, ¿no? Es más fácil adquirir las llamadas, si no me equivoco, son las que se llaman moleculares, las que Sí.
no detectan el virus tanto como detectan la respuesta del organismo ante la presencia del virus, que es la creación de anticuerpos. Entonces, es una manera indirecta de llegar a establecer que alguien se ha infectado. Ese tipo de pruebas sí se pueden conseguir, tengo entendido, pero las otras que son más precisas no se consiguen con facilidad. Y hay países que están haciendo cosas que deberían ser punibles, ¿no? Turquía ha detenido un embarque de ventiladores clínicos comprado por una región de España porque dice que podría llegar a necesitarlos. Sí. Y el gobierno de Estados Unidos le ha pedido a la empresa 3M que deje de exportar mascarillas de uso médico a un país vecino que es un aliado, no un rival como Canadá. Entonces, ese es el problema cuando ante lo que es una pandemia, es decir, un problema que por naturaleza es transnacional, cada quien intenta responder a nivel nacional, incluso a expensas del vecino o de terceros. O sea, lo vimos en circunstancias en el plano económico como la Gran Depresión, y eso ahondó la Gran Depresión, cuando cada quien quería salir de la Gran Depresión exportando, pero no comprándole a los demás. O sea, es una receta para el desastre. O Estados Unidos amenazando con sanciones o represalias a la India porque no le quiere vender la medicina contra la malaria, ¿no? Y quería mantenerla para sus ciudadanos, ¿no? Ha tenido al final que ceder. Acá la paradoja es que ni siquiera está probado que esa medicina sea eficaz, ¿no? Anecdótico, ¿no? Y sin embargo vas a sancionarlos porque no te la venden. Pero además hay que ponerse en los pies o en los zapatos de Modi, cosa que preferiría ya no tener que hacer, pero tienes un país de 1.200, 1.300 millones de habitantes, donde la distancia social es virtualmente inexistente, y donde si esa medicina puede, o ese componente del medicamento puede ayudar a tratar los síntomas, obviamente vas a preferir que ese medicamento se quede dentro de tu país. Estados Unidos hace exactamente lo mismo, ¿no? Y sin embargo sanciona a la India porque, claro, ahora resulta que la India dijo India first, no America first, ¿no? Y hablando de primeros, donde todo comenzó, que fue en la China, ya digamos, ha podido salir la gente a la calle en Wuhan, donde todo empezó. Lo que no vamos a ver quizás nunca es cuánta gente realmente murió por el coronavirus en la China. Sí, la revista de Economist daba un dato que era interesante, ¿no? Países como España, que tienen menos población que algunas provincias de la República Popular China, tiene más de 2 veces el número de muertos de toda la República Popular China. Y entonces ahí surge esta discusión sobre qué tan creíbles son las cifras oficiales en China, porque es una discusión que empezó con las cifras económicas. Por eso, por ejemplo, los economistas independientes intentan medir el crecimiento de China no basándose en lo que dice el Estado chino, sino basándose en proxies, como dicen en estadística, o sea, en una variable que no es la que te mide el crecimiento, pero que te mide algo muy parecido a lo que quieres medir, que es el crecimiento, como por ejemplo el consumo eléctrico. Entonces hay que medir el consumo de electricidad porque ese es un indicador un poco más fidedigno de cuánto está creciendo la economía china que las cifras oficiales. Algunos creen que lo mismo está pasando con las cifras de infecciones y muertes por coronavirus. Recordemos que el gobierno chino, o por lo menos los gobiernos locales chinos, cuando surge el problema, ocultan la información. Y hay quienes creen que estaría ocurriendo lo mismo. O sea, sí es obvio que la situación en China ha mejorado dramáticamente. Eso no está en cuestión. Lo que está en cuestión es que el número total de muertos sea el que indica el gobierno. En eso tiene razón Trump, no cuando lo llama virus chino, ¿no? Sino en decir que se ocultó información y hubiéramos podido actuar los demás países más temprano, ¿no? Probablemente sí. Si se hubiera actuado, si China hubiera actuado como actuó el gobierno chino cuando admitió la naturaleza del problema, probablemente no habría una pandemia mundial en este momento, ¿no? Porque prácticamente tomó Pekín el mando en Wuhan, ¿no? Dejó de lado las Sí, autoridades locales exacto. y llegó ahí y ordenó de la manera como un gobierno autoritario lo puede hacer. Estas críticas también de Trump ya tendrá que verse más adelante, ¿no? La Organización Mundial de la Salud se demoró también en decir que era una pandemia, ¿no? Sí, y además efectivamente ha tenido expresiones elogiosas para el desempeño de Sí, China, que sí. efectivamente una vez que el gobierno chino decide establecer una cuarentena en virtualmente toda la provincia de Hubei,
es la cuarentena más estricta que jamás haya existido en la historia de la humanidad, según mi tocayo Farid Zakaria, un analista de CNN, y funcionó. Pero el tema es que demoraron en hacerlo, y él, digamos, elogió la parte buena de la respuesta china, pero no dijo mucho sobre el silencio inicial sobre el problema. Lo que es cierto, en todo caso, y por eso sería dramático que Estados Unidos le recorte la ayuda a la OMS, es que cuando a la Organización Mundial de la Salud se le permitió hacer su trabajo sin cortapisas en la pandemia del H1N1 el año 2009, aplicando el protocolo internacional de 2005, probablemente la razón por la que lo del 2009 casi no lo recordamos y no causó, bueno, causó hasta 500.000 de muertes, tampoco fue algo menor, pero 500.000 de muertes, no las cifras que vamos a ver, que ya estamos viendo en este caso, es que la coordinación internacional fue eficaz. Los países actuaron siguiendo las directivas de la Organización Mundial de la Salud. En esta ocasión los países se cerraron sobre sí mismos, muchos de ellos, y claro, la Organización Mundial de la Salud no puede imponerle condiciones a los países. Si los países buenamente quieren hacerle caso, lo hacen, pero si no, no están formalmente obligados a hacerlo. Entonces, parte de la razón por la que estamos en esta situación es porque la OMS fue ninguneada sistemáticamente por más de una gran potencia. En Pero una también, primera etapa China, luego Estados Unidos y así sucesivamente. pero también, claro, el jefe de la OMS dice no es tiempo de politizar la situación, pero también ellos politizan porque reconocen a China, pero ignoran absolutamente a Taiwán y su versión su manera, digamos, entre comillas, exitosa de combatir el coronavirus, ¿no? Sí, ahí el tema es que, digamos, China, la República Popular China no mantiene relaciones diplomáticas con países que reconozcan a Taiwán y limita el tipo de interacción económica que tiene con esos países. Luego entonces la gran mayoría de países del mundo no reconocen a Taiwán como Estado independiente. Son unos 20 países, la mitad de ellos de América Latina y el Caribe, los que reconocen a Taiwán como Estado independiente. La Organización de las Naciones Unidas, de la que forma parte la Organización Mundial de la Salud, tampoco reconoce a Taiwán como Estado independiente. La OMS no puede ir en contra de Naciones Unidas y del consenso entre las grandes potencias internacionales. China Taipei tiene que participar como China Taipei a veces, ¿no? Ahora, ya para terminar, porque hay unos minutitos que nos faltó en América Latina hablar de un caso peculiar, el de Nicaragua. ¿Por qué? ¿Por qué es distinto? Para comenzar, creo que el presidente no aparece, ¿no? Pues sí, porque en un país el más pobre de Centroamérica probablemente, y uno de los países relativamente pobres, de los más pobres de América Latina y el Caribe, eh, algunos servicios públicos funcionaban relativamente bien, por ejemplo, la seguridad ciudadana. Pero en esta materia, el gobierno de Ortega, igual que el gobierno también de izquierda de México, pero también igual que gobiernos conservadores como el de Bolsonaro o el de Trump, negó la gravedad del problema en una primera etapa y arrastró los pies cuando se trató de establecer restricciones de interacción social. Claro, yo supongo que por el tamaño de Nicaragua en el contexto internacional, o sea, nadie está hablando del caso de Nicaragua, pero Nicaragua es otro caso de un fracaso estrepitoso y claro, en el contexto de un gobierno que parecía haber librado, digamos, las posibles consecuencias de las manifestaciones en su contra y de la presión internacional en su contra, y que ahora vuelve a estar en la palestra por una mala respuesta en este tema. Si Estados Unidos hubiera dado una respuesta adecuada, probablemente Trump estaría poniendo presión sobre Nicaragua, un gobierno de izquierda, en el tema del coronavirus, pero la posición inicial de Ortega fue similar a la posición inicial de Trump. Entonces Trump no tiene nada de qué culpar al gobierno nicaragüense. Sí, pues ironías, ahí coincidieron Estados Unidos, Nicaragua, México y el Brasil. Sí. Gobiernos en todo caso populistas. Muchas gracias, Farid, gracias a ustedes por Nada. acompañarnos. Regresamos el próximo martes. Buenas tardes.